Buenas tardes. Vamos a continuar las jornadas. A continuación voy a dar paso a la doctora María Ángeles Rueda Martín, que es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza. La doctora Martín ha desempeñado su actividad docente desde el año 1993-94, impartiendo clases de Derecho Penal, parte general, penal, parte especial, penal económico y de la empresa. Ha dirigido trabajos de final de grado, de trabajos final de máster y memorias de práctico. También ha impartido desde el año académico 2001-2002 cursos de doctorado en la Universidad de Zaragoza y ha participado como docente en varios diplomas de especialización y en diversas asignaturas con contenidos penales en diversos másteres oficiales. Sobre el campo de la investigación relativa a la violencia de género y doméstica, pues destacan sus publicaciones junto con el doctor Miguel Ángel Boldova, de la obra titulada La reforma penal en el torno de la violencia doméstica y de género, los programas y tratamientos de los agresores de supuestos de violencia de género, una alternativa eficaz a la violencia de prisión, y la violencia sobre la mujer en su relación de pareja con un hombre. Muy bien. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, antes de comenzar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a este centro de la UNED de Calatayud por su amable invitación para que pudiera participar en este curso de extensión universitaria. Agradecimiento que hago extensivo también al doctor Javier Villalba Olivella, que es profesor tutor de criminología en este centro de la UNED de Calatayud. Este curso, tal y como hemos visto en las dos conferencias que me han precedido, versa sobre violencia de género y además se aporta una mirada, una perspectiva desde la criminología. Yo quiero comentar o quiero expresar que efectivamente abordar el problema de la violencia de género desde el punto de vista de la criminología es muy importante, porque desde esta disciplina vamos a tener unas claves que son fundamentales para poder abordar y poder tratar este fenómeno, que no es exclusivo de España, de nuestro país, sino que es un fenómeno global. Entonces, desde la criminología vamos a encontrar unas claves que son muy importantes para poder abordar esta problemática. Como ha dicho también la profesora Alicia Rodríguez, si recurrimos exclusivamente al derecho penal y al castigo para poder solucionar este problema, pues evidentemente la catástrofe está garantizada, porque el derecho penal siempre llega demasiado tarde, cuando ya se ha cometido el hecho delictivo. Por lo tanto, tendremos que recurrir a otras instancias para poder abordar y tratar este problema de la violencia de género. Bien, yo me voy a ocupar de exponer una reflexión sobre el castigo de la violencia de género y en concreto, bueno, voy a tratar de responder dos interrogantes. ¿Qué es la violencia de género y cómo se castiga la violencia de género en España? Antes de abordar este interrogante en España, sí que quiero simplemente mencionar, aunque sea de una manera pues superficial, porque bastantes cuestiones las ha expresado la profesora Alicia Rodríguez, sí que quiero mencionar qué es lo que se castiga en el ámbito internacional como violencia de género. Y aquí lo primero que hay que poner de manifiesto es que la violencia de género se define por su carácter claramente discriminatorio. Y dentro del término violencia de género en el ámbito internacional se destacan dos clases de violencia. Tradicionalmente se ha introducido dentro de este término violencia de género la violencia que sufre la mujer por razón de su sexo, pero con total independencia de dónde procede esa violencia, porque la violencia que sufre por razón de su sexo en el ámbito internacional se define proceda del Estado, proceda de la sociedad, proceda de la familia o proceda, claro está, también del hombre con el que se mantiene una relación de pareja. Esto ha sido expuesto por la profesora Alicia Rodríguez y también lo subrayo porque esta es una característica que la encontramos en múltiples textos internacionales, sobre todo procedentes de la ONU, pero también del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul del año 2011, que ha mencionado la profesora
Alicia Rodríguez, esta característica, como digo, la tenemos presente de una forma constante en estos textos internacionales. Pero además también hay que añadir que desde el año 2011 en la ONU también se ha introducido dentro de lo que es violencia de género la violencia homofóbica y transfóbica que padecen personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Por lo tanto, la violencia de género en el ámbito internacional no se refiere exclusivamente a la violencia que sufre la mujer por razón de su sexo, sino que también hay que introducir, sobre todo a partir del año 2011, estas manifestaciones de violencia homofóbica y transfóbica. Bien, descrito estas características muy generales de lo que es la violencia de género en el ámbito internacional, me voy a ocupar ya detenidamente en el concepto de violencia de género en España y en concreto que se castiga como tal en España, en nuestro país. Y claro, para poder responder este interrogante nos tenemos que remitir a la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral de violencia de género. En concreto, en esta ley tenemos que acudir al artículo 1, apartado 1, donde aparecen recogidas 4 características que deben concurrir necesariamente las 4 en un caso que veamos que puede ser de violencia de género. ¿Cuáles son estas características? Pues son las siguientes. En primer lugar, tiene que ser el hombre quien la ejerce. Segunda característica, tiene que ser la mujer quien la hace en un determinado ámbito. ¿Cuál? Pues el de la relación conyugal o relación de análoga afectividad, aun sin convivencia presente o pasada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en España, la violencia de género se define normativamente con estos 2 elementos. Es el hombre quien la ejerce y es la mujer quien la padece, pero en ese ámbito de una relación de pareja, una relación conyugal o una relación de análoga afectividad, aun sin convivencia, es decir, relaciones de noviazgo, ya sea presente o ya sea pasada. ¿Qué tercera característica adicional debe concurrir en un caso conceptuado como de violencia de género? Bueno, pues la violencia de género, como la propia expresión indica, tiene que ser o tiene que suponer el ejercicio de cualquier acto de violencia. Vamos a ver que será también una violencia física o psicológica y claro, como tal acto de violencia tiene que estar recogido en nuestro texto punitivo, en el Código Penal, tiene que estar castigado como tal en nuestro Código Penal. Y la cuarta y última característica, que es quizás una característica que desde luego debe concurrir, porque lo dice el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, pero es una característica controvertida. ¿Cuál? Bueno, pues el ejercicio de esta violencia tiene que ser manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Insisto en que estas 4 características deben concurrir en un supuesto concreto para que, correrlo a nuestra legislación vigente, pueda ser calificado en España como un caso de violencia de género. Por lo tanto, y como conclusión, como síntesis de este concepto normativo que he descrito, la violencia de género en España será, por lo tanto, aquella violencia que sea manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que ejerce un hombre, por lo tanto, sobre una mujer, pero en el contexto de una relación de pareja, aun sin convivencia, ya sea presente como pasada. Esto es lo que se deduce del artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004. Por lo tanto, en nuestra legislación, todo caso que sea conceptuado como de violencia de género debe revestir estas 4 notas características que he indicado anteriormente. Ello implica que, por ejemplo, en nuestro Código Penal, si aparece en algún precepto el vocablo género, pues tenga que ser interpretado con arreglo a estas notas características.
Y lo digo de forma expresa porque en la última reforma del Código Penal, en el año 2015, se introdujo una modalidad adicional en la circunstancia agravante del número cuarto del artículo 22 en su apartado cuarto. En este artículo 22, apartado cuarto, se recoge una circunstancia genérica que permite agravar la pena de un delito cuando ese delito se comete con un móvil discriminatorio. Y se mencionan diversos móviles discriminatorios. Bueno, pues en la última reforma del Código Penal se ha añadido un móvil discriminatorio adicional, que es actuar por razones de género. Y este móvil discriminatorio debe vincularse, la definición aquí de lo que significa actuar con ese móvil discriminatorio por razones de género, tiene que vincularse a esta definición de lo que es violencia de género, acuñada normativamente en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004. Por lo tanto, actuar con un móvil discriminatorio por razones de género debe revestir también estas características. El sujeto tiene que actuar como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres en su relación de pareja. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto que hemos visto acuñado en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004 nos va a vincular en toda nuestra legislación, y más concretamente en la legislación penal, va a vincular ese concepto a todo aquello que aparezca conceptuado como violencia de género o que tenga una connotación que implique una determinada repercusión en las relaciones de género. Con esta definición recogida en la Ley Orgánica 1/2004, y habiendo visto el concepto de violencia de género en el ámbito internacional, yo creo que todos llegaremos a la conclusión de que el concepto de violencia de género acuñado en España es un concepto más restrictivo que el que hemos visto definido en el ámbito internacional. Porque en España, violencia de género sí es aquella violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, pero solo en su relación de pareja con un hombre. Mientras que en el ámbito internacional, vuelvo a subrayar, la violencia de género es aquella violencia que sufre la mujer por razón de su sexo, pero hemos dicho que era una violencia que podía proceder de cualquier ámbito, del Estado, de la sociedad, de la propia familia, por supuesto también de su marido o exmarido, su compañero o excompañero sentimental, novio o exnovio, ¿de acuerdo? También, pero no solo, en el ámbito internacional. En España, vuelvo a repetir que la violencia de género se ciñe exclusivamente a la violencia que sufre la mujer en su relación de pareja con un hombre. Y es muy importante tener en cuenta esta restricción que tenemos, desde luego, a partir de la Ley Orgánica 1/2004 en el concepto de violencia de género. Bien, por lo tanto, por ejemplo, en España no podremos calificar como un supuesto de violencia de género el acoso sexual que sufre una mujer en una relación laboral, acoso sexual ejercida por quienes sostienen un vínculo laboral con la víctima, prevaliéndose la persona que agrede, el hombre, por ejemplo, que agrede, en una posición de superioridad. Cuidado, esta conducta sí que constituye un delito expresamente tipificado en el artículo 184 del Código Penal. Pero claro, como no procede del hombre, esposo o exesposo, compañero o excompañero sentimental, novio o exnovio, si no procede si esta no es la causa, no podremos considerar como un supuesto de violencia de género este tipo de violencia contra la mujer. ¿De acuerdo? Tampoco será violencia de género, por ejemplo, este caso también lo ha expuesto la profesora Alicia Rodríguez, en España tampoco podrá ser conceptuado como un caso de violencia de género la mutilación genital femenina de una adolescente, por ejemplo, de 14 años o de 10 años, por parte de su padre o por parte de su abuela o por parte de su madre. Insisto en que esta conducta sí que constituye un delito, en concreto de lesiones, que conlleva una pena de prisión de 6 años a 12 años, en el artículo 149.2 del Código Penal. Son unas de las lesiones que reciben un castigo muy agravado por su gravedad. Bueno, pues estas
Estas lesiones que en el ámbito internacional, por ejemplo, serían un caso típico de violencia que sufre la mujer por razón de su sexo, en España no es un caso de violencia de género. ¿Por qué? Porque no procede, de acuerdo, de el marido, es marido, novio o es novio, o compañero o es compañero sentimental. Y finalmente, por ejemplo, este caso también lo ha aludido la profesora Alicia Rodríguez, tampoco podrá conceptuarse como un supuesto de violencia de género obligar, compeler a otra persona, una mujer en este caso, a contraer matrimonio con violencia o intimidación, delito nuevo introducido en nuestro Código Penal en el artículo 172 bis del Código Penal, salvo que esa violencia sea ejercida por su novio. Entonces sí, porque procede del novio. Pero si esta violencia o intimidación para contraer un matrimonio que la mujer, por ejemplo, no desea, procede del padre, esto en determinadas comunidades, pues puede ser así. Si esa violencia o intimidación procede del padre o de la madre, procede de los padres, procede de la familia, no será conceptuado como un caso de violencia de género, cuando esta conducta también es un caso prototipo de violencia que sufre la mujer en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos ilustran, bueno, tres casos en los que no estaremos ante un supuesto de violencia de género en España, porque la causa no procede del marido o es marido, compañero o es compañero sentimental, novio o es novio. ¿De acuerdo? Ahora bien, he aludido antes a una circunstancia agravante recogida en el artículo 22, apartado 4 del Código Penal, que permite agravar la pena en determinados delitos cuando el autor actúa con un móvil discriminatorio. Y antes he mencionado que en el año 2015 se ha introducido un nuevo móvil discriminatorio que consiste en que el sujeto actúa con ese móvil discriminatorio por razones de género. Claro, aquí no podríamos aplicar esta circunstancia agravante porque ya hemos dicho que no, que interpretándola con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004 no responde, el concepto de violencia de género no respondería, ¿verdad?, a la aplicación o la configuración de esta circunstancia agravante con estos elementos. Ahora bien, en esta agravante aparece como móvil discriminatorio, como circunstancia agravante aparece que el sujeto actúe con un móvil discriminatorio por razón del sexo de la víctima. Bueno, podríamos, teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio de Estambul, ¿de acuerdo? Y bueno, en toda la normativa internacional que define la violencia de género como violencia que sufre la mujer por el hecho de ser mujer, podríamos quizás aplicar a estos delitos esta circunstancia agravante porque el autor podría actuar impulsado por un móvil discriminatorio siendo la víctima mujer porque considera que es inferior al hombre en este tipo de relaciones sociales y que por ello pues la mujer, por ejemplo, pues tiene que ser forzada a contraer matrimonio o tiene que ser mutilada por razones sociales, por usos sociales, por costumbres religiosas, etcétera, o tiene que sufrir un acoso sexual porque es un instrumento, ¿de acuerdo?, de carácter sexual que tiene que estar al servicio del hombre. Pues quizás en estos supuestos podríamos aplicar esta circunstancia agravante, pero desvinculada a razones de género, sino porque el autor actúa con ese móvil discriminatorio por razón del sexo, en este caso femenino, de la víctima en relación con estos delitos. No se ha aplicado de momento esta circunstancia agravante, en un estudio que realicé hace poco, claramente se pone de manifiesto que esta circunstancia agravante no se ha aplicado prácticamente en ningún supuesto, pero puede encontrarse algún campo de aplicación, sobre todo a partir de toda esta normativa internacional, sobre todo mencionando el último convenio del Consejo de Europa del año 2011. Bien, si prosigo en relación con esta definición de lo que es violencia de género, quiero dedicar unos minutos de atención en concreto a los actos materiales que suponen violencia de género.
porque en el artículo 1, apartado 3 de la Ley Orgánica 1/2004 especifica en concreto qué características debe revestir esta violencia. Porque antes, por ejemplo, en las conferencias de la profesora Alicia Rodríguez y en la conferencia del profesor Javier Villalba, hemos visto, ¿verdad?, que hay diversos tipos de violencia. Desde un punto de vista criminológico se ha hablado de violencia social, de violencia económica, de violencia física, de violencia psicológica, ¿de acuerdo? Bueno, y en nuestra legislación, y en concreto en nuestra legislación penal, ¿qué caracteres debe revestir esa violencia para que sea conceptuada como violencia de género? Y aquí la respuesta la encontramos en este apartado tercero del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, donde explica que violencia de género será toda aquella o todo aquel acto de violencia física y psicológica, y matiza, incluidas las agresiones a la sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Esto ya implica que, por ejemplo, la violencia económica, que antes se ha mencionado y que está presente en las clasificaciones propuestas por la criminología, pues, por ejemplo, la violencia económica no se pueda conceptuar en nuestra legislación como un acto de violencia física o psicológica, salvo que cause una depresión con una incidencia somática en el estado de salud de la víctima, cuando es un tipo de violencia que en el ámbito de la criminología se reconoce como tal, ¿de acuerdo? Especificando un poco más estos conceptos, la violencia física se puede definir con carácter general, bueno, pues en la aplicación de fuerza física o de acometimiento material sobre el cuerpo de la víctima. Esto implica que podemos encontrarnos con un amplio abanico de supuestos que puedan englobarse dentro de lo que es la violencia física. Por ejemplo, los podemos encontrar desde un simple maltrato de obra, golpes, zarandeos, empujones bruscos, coacciones, lesiones, agresiones sexuales que implican un atentado contra la libertad sexual de una persona, pero con violencia o con intimidación, hasta la producción de la muerte de la víctima. Por tanto, tenemos aquí un amplio abanico de casos que todos ellos tendrían en común que hay una aplicación de fuerza física o de acometimiento material sobre el cuerpo de la víctima. Si acudimos, por ejemplo, a las últimas estadísticas trimestrales publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, vemos que dentro de los hechos que se denuncian en cada atestado, esto, insisto, son estadísticas extraídas del informe del Consejo General del Poder Judicial del último trimestre del año 2017. Vemos que como violencia física se han recogido los siguientes supuestos. Un 26% lo suponen puñetazos, golpes, arañazos. Aquí está claro, ¿verdad?, el acometimiento personal o el acometimiento material sobre el cuerpo de la víctima, la aplicación de fuerza física. O, por ejemplo, un 21% de supuestos lo suponen empujones, lanzamiento contra el suelo. Vemos que efectivamente está claro aquí el concepto de fuerza física sobre el cuerpo de la víctima. Luego podemos citar también, aunque son más escasas, un 5% consiste en la amenaza y presión en el cuello con un cuchillo en la víctima. Es decir, no es una simple amenaza de te voy a matar, no, es amenazar con el cuchillo, pero ponérselo en el cuello a la víctima. Eso ya es un acto de fuerza física, ¿de acuerdo? Y es, por lo tanto, también un hecho calificado como una amenaza, pero que una fuerza sobre el cuerpo de la víctima. O luego también el intento de asfixia o estrangulamiento. Coger a la víctima mujer y coger del cuello e intentar estrangularla también implica un acometimiento material y un empleo de fuerza física para intentar estrangularla o asfixiarla. En un 5% de casos se han dado como manifestaciones de violencia física extraídas en relación con estos hechos que se denuncian en cada atestado. Pero bueno, quiero poner de manifiesto la relevancia de este tipo de fuerza física consistente en puñetazos, golpes, arañazos, empujones o lanzamientos contra el suelo. Si pasamos al concepto de violencia psicológica, vemos que comprende los actos de intimidación o vis compulsiva. Es decir, aquí ya hay una intimidación, no hay
un acometimiento material sobre el cuerpo de la víctima. No, aquí ya hay una distancia, pero hay una intimidación, hay una vis compulsiva. Y aquí, claro, lo que sea manifestación de violencia psicológica, pues también pueden abarcar con un carácter general un amplísimo abanico de conductas delictivas. Si volvemos otra vez a esta estadística del Consejo General del Poder Judicial del último trimestre del año 2017, podemos ver que se han extraído en estas estadísticas como maltrato psicológico, que implica una amenaza o una intimidación. Vemos que el 21% de supuestos han consistido en amenazar con matar a la pareja o expareja sin ponerle el cuchillo en el cuello. Una simple amenaza, no, una amenaza, pero que no lleva consigo ese acometimiento material sobre el cuerpo de la víctima. En un 21% de ocasiones ha habido amenazas con matar a la pareja o expareja. Un 26% de casos de violencia psicológica o de maltrato psicológico lo han supuesto acosos a través de continuas llamadas telefónicas u otros medios. Un acoso es una nueva conducta delictiva recogida en nuestro Código Penal, ¿de acuerdo? Y este tipo de acosos vemos que también efectivamente son pues muy numerosos este tipo de comportamientos, ya que representan prácticamente el 26% de hechos que se recogen en cada atestado. Luego otra conducta que supone un ejemplo de maltrato psicológico son gritos, abusos verbales e insultos. Estas conductas vemos que prácticamente son las más numerosas. En un 36% de casos, casos de violencia de género, se han manifestado a través de estas conductas que suponen un maltrato psicológico. Y luego, por ejemplo, también es reseñable un 21% una acusación de infidelidad y un 21% y un 26% un quebrantamiento de medida o de pena. Esto se refiere a los casos de imposición de una pena de alejamiento o de una medida cautelar de alejamiento que no es respetada por el agresor, ya digo, como pena ya impuesta o como medida cautelar, y el sujeto se acerca a la víctima. Eso per se ya es un delito independiente, ¿de acuerdo? Es un delito de quebrantamiento de condena o de medida, pero claro, supone un acto de violencia psicológica sobre la mujer. Y ese maltrato psicológico también se recoge en estas estadísticas como un supuesto de violencia psicológica. Bien, entonces todos estos actos que se han definido como de violencia física o violencia psicológica, ya he dicho que después deben revestir pues las características de un delito en concreto en nuestro Código Penal para proceder por un supuesto de violencia de género en los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos actos, estos malos tratos, estas violencias, ¿en qué se traducen en nuestro Código Penal? Bueno, pues pueden suponer, por ejemplo, homicidios en grado de tentativa. Ese intento de asfixia, por ejemplo, pues puede ser una tentativa de homicidio. Podemos encontrarnos también algunos casos de asesinato, más homicidios que asesinatos, pero bueno, puede suponer estos dos delitos contra la vida, recogidos como tal en nuestro Código Penal. También son una clara manifestación de delitos de lesiones, y vamos desde los malos tratos, recogidos en el artículo 153 del Código Penal, hasta lesiones que ya tengan pues unas consecuencias muy graves, por ejemplo, con malformaciones o con inutilización o privación de un sentido u órgano principal, etcétera. También son o pueden tener estas manifestaciones violentas, pueden ser un delito de detenciones ilegales, que consisten en privar de libertad a la víctima sin violencia ni intimidación, simplemente en privarle de libertad a la víctima en contra de su voluntad. Entonces, en este caso estaríamos ante un delito de detenciones ilegales. También nos podemos encontrar con un delito de amenazas, que pueden ser amenazas de un mal constitutivo de delito, pueden ser amenazas de un mal no constitutivo de delito, y luego también encontramos unos tipos que recogen unas amenazas leves con armas o instrumentos peligrosos o sin armas. Pero bueno, en los casos de violencia de género, estos casos son o bien delitos de amenazas, delitos graves, o menos graves, o delitos leves.
Con las coacciones sucede exactamente igual, nos podemos encontrar con coacciones graves o coacciones leves, también son constitutivas de delito en nuestro Código Penal. También nos encontramos con delitos de injurias o vejaciones injustas de carácter leve. Estas violencias también pueden suponer un delito de acoso, recogido en el artículo 172 ter del Código Penal. Simplemente voy a mencionar este delito de acoso un poco más detenidamente porque, ya digo, es una conducta delictiva recogida en nuestro Código Penal en la reforma del año 2015 y consiste en que una persona lleva a cabo de manera insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes, de modo que se altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. En concreto, este acoso puede consistir en una vigilancia, en una persecución o en una búsqueda de cercanía física con la víctima por parte de quien acosa. Puede ser también un delito de acoso el hecho de establecer con la víctima por cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, mediante el uso indebido de datos personales, etcétera. Bueno, en fin, son estas las conductas de acoso recogidas en esta especificación de lo que sería un acoso subsumible en este delito novedoso del Código Penal, el delito de stalking, que ha mencionado también antes la profesora Alicia Rodríguez. Bueno, este acoso, cuando se lleva a cabo por parte del marido o exmarido, compañero o excompañero sentimental, novio o exnovio, recibe una gravación específica en nuestro Código Penal. Bien, y luego también nos encontramos el delito de tratos degradantes del artículo 173 del Código Penal. Este delito de tratos degradantes consiste simplemente en menoscabar, sin especificar en concreto mediante qué conducta delictiva, consiste en menoscabar, eso sí, de forma grave, la integridad moral de una persona. En la jurisprudencia nos encontramos, por ejemplo, porque claro, se subsumen dentro de este tipo delictivo conductas que no están claramente incluidas en una amenaza, en unas coacciones, en unas lesiones. Entonces, todo aquello que no encaje en alguna de estas conductas delictivas se pueden colocar en este delito de trato degradante. Un supuesto muy paradigmático pues consiste, enjuiciado por la jurisprudencia y reconocido como tal, como trato degradante, consistiría en, por ejemplo, el señor que mete la cabeza de la mujer en el inodoro con orina o con heces. Eso sería un trato degradante. No constituye unas lesiones, no constituye propiamente una coacción. Bueno, es una coacción, pero implica un atentado aún más grave que un simple atentar contra la libertad de decisión de la víctima. Es un trato que atenta gravemente contra la integridad moral de la víctima. Entonces, por ejemplo, este sería un supuesto de trato degradante incluido dentro del artículo 173 del Código Penal. Luego también se destacan las agresiones y abusos sexuales y también tengo que hacer mención a un delito nuevo introducido en el año 2015, un delito contra la intimidad recogido en el artículo 197.7 del Código Penal, que este delito también se encuentra grabada la pena cuando se realiza por parte del marido o exmarido, compañero o excompañero sentimental, novio o exnovio. Un delito contra la intimidad consiste en obtener una imagen personal, privada, íntima de la víctima mujer, obtenida con su anuencia, con su consentimiento, pero después es difundida sin el consentimiento de la víctima. Bueno, pues esa conducta es considerada delito con carácter general, pero conlleva una pena agravada cuando se realiza en el ámbito de una relación de género con las notas características que hemos visto en la Ley Orgánica 1/2004. Bien, entonces, sobre todos estos comportamientos delictivos que se han definido como una manifestación de violencia física o psicológica ejercida por un hombre sobre una mujer en su relación de pareja, presente, pasada o sin convivencia. Bueno, ¿qué ha implicado la regulación de la Ley Orgánica 1/2004? Bueno, pues ha implicado una agravación de la pena. ¿Y ha implicado una agravación de la pena en todos los delitos? Pues no. En la Ley Orgánica 1/2004 solo se agravó la pena cuando estos casos son de violencia de género, cuando estos casos son malos tratos, amenazas leves y coacciones leves. ¿Y la agravación en qué ha consistido? Bueno, pues ha consistido en lo siguiente. Si estos malos tratos, amenazas leves y coacciones leves tienen lugar
en el ámbito en el ámbito doméstico, en el ámbito afectivo o similar, que como muy bien ha explicado la profesora Alicia Rodríguez, la violencia de género es un tipo de violencia doméstica, así aparece recogido en nuestro Código Penal. Bueno, pues cuando este acto se da en un supuesto de violencia doméstica, el sujeto activo, que puede ser un hombre o una mujer en la violencia doméstica, recibe una pena de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Y además, una privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año a 3 años y, si también si es factible, pues cabe también aplicar una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de 6 meses a 3 años. Bueno, y la agravación en concreto, si es un caso de violencia de género, ¿en qué ha consistido? Bueno, pues ha consistido en que la pena de prisión no es de 3 meses a 1 año, sino de 6 meses a 1 año. Se ha incrementado el límite mínimo de la pena de prisión. Llamó la atención sobre esta agravación porque, claro, en los medios de comunicación parece que la agravación, ¿verdad?, pues era pues mucho, era superior. Pero no, vemos que prácticamente la agravación ha consistido simplemente en elevar el límite mínimo. En lugar de imponer una pena de prisión de 3 meses, pues pasa como mínimo a 6 meses, hasta 1 año. El límite máximo no se ha modificado. ¿De acuerdo? También se ha agravado la pena de el delito de lesiones, pero cuidado, solo del delito básico de lesiones, que es aquel que consiste en menoscabar la integridad corporal o la salud de una persona, requiriendo objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico, sin resultados más graves. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, cuando se realizan estas lesiones en un contexto de violencia de género, pasamos de una pena de prisión de 6 meses a 3 años a una pena de prisión de 2 a 5 años. Bueno, aquí sí que la agravación de la pena es un poco más notable que en los supuestos anteriores. Bueno, claro, la pregunta que nos podemos plantear es, bueno, ¿y por qué el legislador ha agravado la pena no en todos los delitos, sino solo en unos determinados, sobre todo malos tratos, coacciones leves y amenazas leves? Es decir, parece que son comportamientos que tienen una intensidad menos grave, si se me permite esta expresión de menos grave, en el sentido de que no merezca una atención, sino en el sentido de que el Código Penal pues considera, ¿verdad?, pues que la pena que reciben pues es una pena, según el artículo 33 del Código Penal, pues que oscila en unos márgenes considerados como menos graves. Bien, entonces, si acudimos otra vez a estas estadísticas ofrecidas por el Observatorio contra la Violencia Doméstica el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en su informe del año 2017, vemos, por ejemplo, que un 55% de casos, es decir, casos ya enjuiciados y en los que ha habido condena, un 55% de casos, es decir, un poquito más de la mitad, lo suponen malos tratos, en un 55% de casos. Y, por ejemplo, delitos contra la libertad, pues lo suponen un 8,2%, es decir, delitos contra la libertad son amenazas que pueden ser leves, coacciones que pueden ser leves. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nos preguntamos, y bueno, ¿cuántos homicidios consumados en grado de tentativa ha habido? Bueno, pues vemos que en estas estadísticas hay un 0,1% de casos. Y, por ejemplo, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 0,5% de casos. Claro, el legislador parece que ha pretendido, si tenemos en cuenta, si hacemos una lectura de estas estadísticas, podemos llegar a la conclusión de que el legislador ha querido realizar una primera llamada de atención al agresor en relación con estos comportamientos que comportan una violencia de menor intensidad. ¿De acuerdo? Podemos encontrar esta explicación, ¿no? De por qué el legislador no ha introducido una agravación para todos los delitos, sino solo para unos cuantos que además son menos graves. Bueno, esto, si queréis, lo podemos dejar para el debate o el coloquio que se pueda suscitar después. Bien, en todo caso, la regulación de esta Ley Orgánica 1/2004 que estoy presentando, claro, pues tiene una serie de cuestiones muy controvertidas. La primera la acabo de señalar,
Bueno, si la violencia de género se define como aquella violencia física y psicológica en la que hay que incluir las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, no ha sido luego consecuente el legislador al aplicar una agravación específica solo en un determinado supuesto de estas violencias, dejando al margen las demás. Efectivamente, ese reproche pues se le ha podido efectuar al legislador, aunque puede quedar superado precisamente con esta agravante novedosa introducida en el apartado cuarto del artículo 22. Ya he dicho que permite agravar la pena en aquellos delitos en los que el sujeto activo actúe con un móvil discriminatorio por razones de género. Por lo tanto, podemos encontrarnos con unas lesiones muy graves que terminen en una deformidad, bueno, es el típico supuesto de arrojar ácido sobre el rostro de la mujer. Claro, decimos, es que estas lesiones son extraordinariamente graves, sí, son del artículo 149 del Código Penal, pena de prisión de 6 meses a 12 años. Y sobre esta sobre esta conducta delictiva, ¿no le podemos aplicar una agravación al sujeto activo, hombre, pareja o expareja de esa mujer que lo ha hecho por razones de la discriminación, de las relaciones de desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres de pareja? Pues lo podemos aplicar desde el año 2015 una agravación específica a través de esta circunstancia agravante recientemente introducida en el año 2015. Lo podemos, ahora sí, que se podría introducir y que implicaría imponer la pena en su mitad superior. Otra cuestión controvertida de esta regulación penal es la siguiente. Claro, ¿qué pasa si la mujer lleva a cabo esa conducta de coacción leve? Porque ya hemos visto antes en la conferencia del doctor Javier Villalba, ha quedado claro que una mujer, un hombre, en su relación de pareja puede haber un conflicto. Y en esos conflictos se puede responder con coacciones o con amenazas calificadas como leves. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que hay un conflicto y que la mujer pues realiza una coacción o una amenaza leve que se castigaría como supuesto de violencia doméstica. Bien, pero recibe una pena, por ejemplo, de prisión, ya hemos visto antes, de 3 meses a 1 año. Pero claro, si esa misma conducta la realiza el hombre, conlleva una agravación, porque como mínimo 6 meses de prisión se le podría imponer hasta 1 año. Entonces, aquí los jueces, cuando empezaron a aplicar la Ley Orgánica 1/2004 y esta regulación penal, dijeron, bueno, aquí no se está atentando contra el principio de igualdad ante la ley, porque por el mismo hecho se está castigando más gravemente a un hombre frente a una mujer cuando el hecho es el mismo. Entonces, los jueces elevaron una serie de cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y le preguntaron si esta regulación penal atentaba o no atentaba este principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Y el Tribunal Constitucional respondió en una sentencia de 14 de mayo del año 2008 que esta regulación penal es constitucional. Y es constitucional y aportó el siguiente argumento, que es el que se ha recogido efectivamente en nuestra jurisprudencia y es el que se ha acogido en nuestra legislación, como muy bien ha explicado también antes el profesor Javier Villalba, porque el fundamento que agrava la pena de determinados comportamientos violentos llevados a cabo por un hombre reside en que éste ostenta una relación de poder discriminatorio sobre la mujer en una relación de pareja presente o pasada, aun sin convivencia. Por lo tanto, de todas estas explicaciones criminológicas, todas muy interesantes que nos ha explicado el profesor Javier Villalba, vemos que efectivamente nuestro legislador y nuestro Tribunal Constitucional y también nuestra jurisprudencia ha asumido esa explicación única como causa que agrava la pena en estos comportamientos delictivos. El hombre recibe una agravación de la pena porque ostenta una relación de poder discriminatorio sobre la mujer en su relación de pareja. Claro, la existencia de este control o de esta dominación, la primera pregunta que hay que plantearse por parte del hombre en la relación de pareja con su mujer o exmujer, bueno, lo primero que hay que preguntarse es si efectivamente existe. Bueno, ya hemos visto en las exposiciones anteriores que sí, que existen y que en el ámbito de la criminología ha habido teorías que las han enfatizado, su existencia.
yo me voy a hacer eco de una explicación muy interesante propuesta en la criminología por Johnson, que es un criminólogo estadounidense, donde el profesor Johnson, y de esta explicación, de esta teoría del profesor Johnson, se ha hecho eco en España la profesora Elena Larraure, que es catedrática también de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bueno, entonces Johnson, en sus investigaciones empíricas, distinguió 3 tipos de violencia en las relaciones de pareja. Primero, aquella violencia que se realiza por parte del hombre para obtener el control de la pareja, y la denomina él terrorismo íntimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es esta violencia que responde a este patrón acogido en nuestra legislación y asumido también en nuestra jurisprudencia. Pero afirma Johnson que hay más violencias. Hay una segunda violencia que se ejerce también, pero como respuesta a este terrorismo íntimo. Es decir, hay mujeres que cuando se encuentran con una situación violenta por parte de su pareja hombre, pueden hacer las mujeres 2 cosas. Una, esto también lo hemos visto antes, ¿verdad? Nos lo ha explicado Javier Villalba. Bueno, puede asumir la violencia en el sentido de, bueno, el ciclo de la violencia que hemos visto antes, bueno, lo perdono, lo asumo, ¿no? O puede resistirse. Entonces, cuando se resiste, hay también una violencia que además es recíproca. A veces se habla de la reciprocidad en la violencia en las relaciones de pareja. Bueno, pues simplemente señalar, con base en esta distinción planteada por Johnson, que esta respuesta puede estar justificada, en parte, en algunos casos, por la legítima defensa cuando concurra una agresión ilegítima, es decir, es el hombre pega primero, si se me permite esta expresión, es quien agrede primero, hay una agresión ilegítima, hay necesidad de la defensa, porque la agresión no ha terminado y es inminente y actual, hay una proporcionalidad en la respuesta, hay un elemento subjetivo de defenderse por parte de la mujer y no ha habido una provocación por parte de la persona que se defiende. Estos son requisitos generales de la legítima defensa y algunos casos, digo, de esta resistencia violenta de la mujer puede quedar amparada por esta causa de justificación de legítima defensa, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque responde a una agresión previa del hombre en esa relación de pareja. Una parte, otras no, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, también me interesa destacar que Johnson ha puesto de manifiesto que hay un tercer tipo de violencia en las relaciones de pareja, entre hombres y mujeres, pero que no forma parte de un contexto general de poder y control, sino simplemente que se trata de personas que se comunican de ese modo, se comunican de esa manera violenta y están acostumbrados a relacionarse de ese modo, incluso solo en la pareja, o no, o puede trascender esa forma de relacionarse fuera de la pareja, que también, ya son personas que, bueno, han aprendido, esto lo hemos visto antes, son personas que se relacionan pues por determinados motivos de esa manera con su entorno, claro, y la pareja es una parte de ese entorno, ¿de acuerdo? Entonces, esta distinción de estos 3 tipos de violencia propuestos por Johnson, pues nos permite aclarar un interrogante, porque hemos dicho que como violencia de género en España hemos visto que tiene que revestir determinadas características. Es el hombre quien la ejerce, es la mujer quien la padece, quien la padece en el contexto de las relaciones de pareja, presente o pasada, aún sin convivencia. Pero claro, es el hombre quien tiene que ostentar una relación de poder discriminatorio sobre la mujer, y la pregunta es, en cualquier caso en el que tengamos esa característica de hombre que agrede mujer víctima en esa relación de pareja, ¿estamos ante un caso de violencia de género automáticamente y tenemos que presumir, sin que quepa prueba en contrario, que el hombre actúa manteniendo esta relación de poder discriminatorio sobre la mujer? ¿O en los juicios, en los casos concretos, hay que demostrar que ese elemento concurre, que no es tan automático? Bueno, pues en un estudio que yo realicé y que publiqué en el año 2012 de la jurisprudencia, llegué a la conclusión de que efectivamente la jurisprudencia en una inmensa mayoría de supuestos, claro, que sí que exige demostrar en el juicio que concurre esta relación de poder discriminatorio sobre la mujer por parte del hombre en su relación de pareja, cuando agrede. Claro, hay supuestos que son tan claros, por ejemplo, en los casos de violencia habitual, son tan claros que ahí no hace falta aportar pruebas adicionales. Claro, las dificultades se plantean
en supuestos de violencia puntual, no en los supuestos de violencia habitual. Y claro, en supuestos de violencia puntual a veces son claros también estos casos de, bueno, actuar con ese poder discriminatorio del hombre sobre la mujer en la relación de pareja, pues porque normalmente van acompañados estos supuestos de violencia puntual con gestos o con expresiones que son tan claramente discriminatorias que son evidentes, pero en otros casos no son tan evidentes y eso hay que demostrarlo en el juicio. Entonces, en definitiva, para ir terminando, para que no se vulnere el derecho a la presunción de inocencia y para que no se invierta la carga de la prueba, la acusación tiene que probar que efectivamente, además de que ha sido un hombre quien ha agredido y la mujer ha sido la víctima en esa relación de pareja, presente o pasada o sin convivencia, que el hombre ha ejercido, por supuesto, de forma violenta una posición dominante en esa relación de pareja con la mujer. Que el ejercicio de esa violencia se produce en ese contexto de dominación o que tiene esa finalidad de establecer un control general coercitivo, tal y como ha expresado en nuestra doctrina la profesora Elena Larrauri. Esto en las sentencias condenatorias, los jueces al final esto lo acaban buscando y encontrando en los casos elementos que acrediten este elemento. Y finalmente también hay que demostrar pues que el hombre actúa impulsado por ese móvil de discriminar a la mujer por razón del sexo femenino, con creencias equivocadas sobre los roles sexuales y la inferioridad de la mujer. Claro, esto es muy difícil, porque es un móvil interno y la prueba en juicio de este tipo de móviles, por eso esta circunstancia que he mencionado antes del apartado cuarto del artículo 22, se aplica en muy pocas ocasiones, porque demostrar en el juicio esos móviles, la prueba es muy difícil. Pero hay que encontrar elementos y, por ejemplo, en estos casos de violencia de género, pues puede haber expresiones o incluso actos que, aunque no lleguen que acompañan al hecho y que, aunque no lleguen a ser per se violencia física o psíquica, sí que incorporan pues esa valoración discriminatoria de una estructura social sexista, como por ejemplo coaccionar a una mujer, a la mujer pareja, no te pongas una minifalda porque eso solo lo hacen las zorras, por poner un ejemplo, ya estableciendo, bueno, pongo casos reales enjuiciados. Entonces ahí se incorpora una coacción, pero no es una simple coacción, incorpora un móvil sexista discriminatorio comparando, tratando de distinguir a las zorras respecto de mi mujer pareja que no lo es. ¿Me explico? Entonces ahí es donde podemos encontrar efectivamente elementos que puedan incorporar esos móviles discriminatorios con creencias equivocadas sobre los roles y la inferioridad de la mujer. Bueno, de todas formas, tengo un estudio sobre estos casos enjuiciados en la jurisprudencia, por si os interesa, seguramente creo que sí que está aquí en la biblioteca de la violencia, la biblioteca de la violencia, no, en la biblioteca de la UNED. Entonces, si no estuviera, pues ya enviaré yo un ejemplar de este libro y si os interesa, pues ahí aparecen sentencias y una valoración sobre las mismas, sobre todos estos elementos que deben ser acreditados en el juicio. Bien, pues con esto, y teniendo en cuenta que son las 7:30 y que este era el tiempo, por lo tanto, que se me había concedido para abordar mi ponencia, pues doy por finalizada mi intervención y si existen cuestiones que haya que comentar, pues ahora en el coloquio, pues encantada de atenderles. Muchas gracias.